Hace más de 40 años, el mundo enfrentó una de las epidemias más temidas en la historia de la humanidad, la epidemia de VIH. Un virus que no solo desafió a la ciencia, sino a la sociedad, a la cultura y a la política. Desde los primeros años de la pandemia, en los años 80, el virus del VIH se vio rodeado de miedo, teorías y mitos sobre su origen. Pero también ha sido el escenario de una de las batallas médicas más impresionantes de toda la historia. En este video vamos a explorar cómo surgió el VIH, qué teorías existen de su aparición, cómo la ciencia logró transformar una sentencia de muerte en una enfermedad crónica controlable y cómo es vivir con VIH en la actualidad. Porque entender la historia del VIH no solo es comprender el virus, es reconocer la lucha humana por la vida, la dignidad y la esperanza. Así que quédate con nosotros para descubrir la historia del VIH, de la crisis a la cura. A inicios de la década de 1980, en los hospitales de Los Ángeles y San Francisco, los médicos comenzaron a notar algo inquietante. Hombres jóvenes, sin enfermedades previas, llegaban con neumonías graves y lesiones cutáneas violáceas que no encajaban con ningún diagnóstico conocido. El 5 de junio de 1981, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos publicó un breve informe de estos 5 pacientes. Nadie lo imaginaba aún, pero aquel documento marcaría el inicio de una de las pandemias más grandes del siglo XX. En los meses siguientes, más casos aparecieron en Nueva York y San Francisco. Los periódicos hablaban de un cáncer gay, reflejo del miedo y del desconocimiento. Los médicos pronto se dieron cuenta de que no se trataba de una enfermedad exclusiva de un grupo, sino de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también afectaba a hemofílicos, usuarios de drogas intravenosas y receptores de transfusiones. En 1983, desde París, un equipo liderado por Francois Barrère aisló el virus responsable. Un año más tarde, el virólogo estadounidense Robert Gallo confirmó que era un retrovirus y desarrolló las primeras pruebas diagnósticas. Así nació el nombre HIV, por sus siglas en inglés, VIH para nosotros. Mientras tanto, la epidemia crecía. En 1985, el actor Rock Hudson hizo pública su enfermedad. La noticia recorrió el mundo y, por primera vez, el SIDA tuvo rostro. A finales de esa década, miles de personas morían cada mes y el miedo dominaba hospitales y escuelas. Durante la década de 1980, cuando el virus del VIH comenzó a expandirse y no existía información ni tratamiento para esta enfermedad, surgió un clima de miedo, prejuicio y discriminación a nivel mundial. Al principio, la enfermedad fue identificada principalmente entre hombres homosexuales, lo que llevó a que los medios de comunicación y las autoridades erróneamente lo llamaran epidemia gay o cáncer gay. Y este enfoque reforzó estigmas, sobre todo contra la comunidad LGBTQ, generando exclusión social, pérdida de empleos y rechazo y miedo incluso dentro de los sistemas de salud. A medida que se descubrió que el virus también afectaba a personas heterosexuales, usuarios de drogas intravenosas, mujeres y niños, quedó claro que cualquiera podría contraerlo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El miedo al contagio llevó a que muchas personas con VIH fueran aisladas, despedidas o rechazadas por sus familias, y que los pacientes murieran no solo por la enfermedad, sino también por la discriminación y la soledad. Pero la historia también fue de resistencia y ciencia. En 1987 surgió el primer medicamento contra el VIH, el AZT, lo que hizo que se generaran campañas de prevención mundiales organizadas por la OMS. En los 90, figuras como Freddie Mercury, Magic Johnson y Arthur Ashe volvieron visible una lucha que ya no era solo médica, sino también social y humana. Hoy sabemos que el VIH surgió mucho antes de los 80, probablemente en el Congo, desde los años de 1920. Tras el salto de un virus de chimpancé a humanos. La biología molecular ha reconstruido esa historia con precisión. La historia moderna del VIH comenzó oficialmente en junio de 1981, cuando el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos publicó una breve nota en su boletín Morbidity and Mortality Weekly Report. En ella se describían 5 jóvenes previamente sanos de Los Ángeles que desarrollaron una neumonía rara por Pneumocystis carini. Ninguno tenía causas conocidas de inmunodepresión y todos eran hombres homosexuales. Un mes después se reportaron casos de sarcoma de Kaposi, un cáncer de piel extremadamente raro en varones jóvenes. Era claro, algo nuevo estaba destruyendo el sistema inmunológico humano. A partir de 1985, la epidemia se convirtió en un problema global. Los noticieros reportaban un aumento exponencial de casos en África, Europa y América Latina. En México, el primer caso confirmado se diagnosticó en 1983 en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirá, lo que comenzó una larga lucha médica y social contra el virus. Durante sus inicios y con el paso de los años se generaron múltiples teorías sobre lo que pudo haber generado el virus del VIH, siendo 4 las más aceptables, y hubo algunas teorías conspirativas sin base científica que ya fueron descartadas, como lo son supuesto origen en laboratorios militares, vacunas contaminadas contra la polio y hepatitis, experimentos genéticos internacionales. Ninguna cuenta con evidencia científica ni respaldo académico. La primera teoría y la más aceptada es la zoonótica. Estudios de filogenética han demostrado que el virus del VIH
proviene de un virus similar que solo afecta a los chimpancés de África Central, llamado SIB, virus de inmunodeficiencia simia. Entre 1900 y 1930, durante la caza y con la manipulación de carne silvestre, uno de estos virus saltó la barrera de la especie e infectó humanos, adaptándose gradualmente hasta convertirse en el virus de VIH que hoy conocemos. El análisis genético del genoma viral en publicaciones del Nature en 2008 y 2016, sugieren que el punto cero de la pandemia humana ocurrió cerca de Kinshasa, actual República Democrática del Congo, alrededor de 1920. La expansión posterior se debió a urbanización, transporte fluvial, prostitución y reutilización de agujas en campañas médicas, lo que permitió que el virus se propagara silenciosamente durante décadas antes de llegar a América. La teoría 2 es que hubo múltiples saltos independientes, lo que generó la existencia de varios tipos de VIH. HIV-1 grupo M, responsable de la pandemia mundial. HIV-1 grupos N, O y P, confinados a regiones específicas de África. HIV-2, originado de otros virus simio, encontrado en Mangabeyes, prevalente en África Occidental. Cada uno representa un evento zoonótico independiente. Teoría 3. La desmitificación del paciente cero. Durante años se creyó que un asistente de vuelo canadiense, Gaetan Douglas, había sido el paciente cero, el cual llevó el VIH a Norteamérica. Esta idea fue popularizada por el libro And the Band Played On de 1987. Sin embargo, estudios genéticos modernos, publicaciones del Nature en 2016, demostraron que el virus ya circulaba en Nueva York desde finales de los años 60, probablemente importado del Caribe. Douglas fue injustamente señalado debido a un malentendido en los registros del CDC. El código Patient O se refería a Outside California, el cual se confundió con cero, de paciente cero. El primer avance significativo se produjo en 1987, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos aprobó la acidobudina o AZT como el primer fármaco antirretroviral. El AZT, originalmente desarrollado como un posible tratamiento contra el cáncer, demostró cierta eficacia para reducir la replicación del VIH. Sin embargo, sus efectos secundarios severos y rápido desarrollo de resistencia limitaron su efectividad a largo plazo. Durante la década de 1990, la investigación médica avanzó rápidamente hacia la combinación de distintos fármacos antirretrovirales. En 1996 se introdujo la terapia antirretroviral altamente activa, Targa o HART, por sus siglas en inglés, una combinación de 3 o más medicamentos que atacaban diferentes etapas del ciclo vital del virus. Este enfoque marcó un punto de inflexión en la historia del VIH-Sida, ya que permitió convertir lo que antes era una enfermedad mortal en una condición crónica controlable. El impacto fue inmediato. La tasa de mortalidad por VIH-Sida disminuyó drásticamente en los países con acceso a esos medicamentos y la calidad y esperanza de vida mejoraron. Además, los avances médicos posteriores han permitido desarrollar medicamentos más potentes, con menos efectos secundarios y que requieren dosis menos frecuentes, incluyendo tratamientos de solo una pastilla diaria y hasta medicamentos inyectables de acción prolongada. En la actualidad, la meta de la comunidad científica se ha expandido más allá del control del virus. Se busca lograr una cura funcional o incluso la erradicación completa del virus. Sin embargo, el desarrollo del tratamiento antirretroviral sigue siendo el pilar principal. Hoy en día, tener VIH ya no es una sentencia de muerte. Gracias a los enormes avances en la medicina, las personas que viven con el virus y reciben tratamiento adecuado pueden tener una expectativa de vida prácticamente igual a la de alguien que vive sin VIH. La clave está en el diagnóstico temprano y en la adhesión constante al tratamiento antirretroviral. Los tratamientos modernos son muy eficaces. Reducen la cantidad de virus en la sangre llamada carga viral hasta niveles tan bajos que pueden volverse indetectables en los análisis clínicos. Cuando esto ocurre, la persona no puede transmitir el virus a otras personas por vía sexual, un principio conocido internacionalmente como indetectable igual a intransmisible. Este descubrimiento no solo cambió la medicina, sino también la forma en la que la sociedad entiende el VIH, ayudando a reducir el estigma asociado. Vivir con VIH hoy no significa estar condenado, sino convivir con una condición crónica controlable, siempre que se cuente con tratamiento, acompañamiento médico y apoyo social adecuados. La historia del VIH es una clara evidencia de cómo el miedo y la desinformación pueden causar tanto daño como una enfermedad. En los años 80, el desconocimiento convirtió al virus en un símbolo de miedo y discriminación, marcando a generaciones enteras con estigmas difíciles de borrar. Sin embargo, también es una historia de resistencia, avance científico y transformación social. Hoy, con los tratamientos antirretrovirales y la conciencia social, millones de personas viven con el virus de forma plena, demostrando que la esperanza y la ciencia pueden vencer incluso las pandemias más temidas. En este video vimos cómo el VIH pasó de ser una de las mayores crisis del siglo XX a un ejemplo de esperanza, ciencia y superación. Detrás de cada avance hay miles de historias de lucha, de valentía y de personas que nunca se rindieron. Recordemos que hablar del VIH es hablar de empatía, respeto e información. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete para más contenido así y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chau, chau.
Perfecto.